Hola Ángela, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Alfredo? ¿Todo bien? Me alegro, me alegro. Bueno, bienvenida a tu casa, Ángela. Sí, es verdad. Para los que se están uniendo, vamos a conversar hoy con Ángela Flores. Ella es asociada senior de comunicaciones en ACNUR Panamá y es nuestra jefe de proyectos de comunicaciones en Talentos Sin Fronteras. Así que vamos a estar hablando con la jefa hoy. Ah. Ojalá una Vale. buena jefa. Pero por supuesto, eso está sobreentendido, sobreentendido. Vamos a darle oportunidad a que más gente se pueda unir para comenzar esta conversación sobre la situación de los refugiados durante esta pandemia y durante esta cuarentena y muchas situaciones alrededor de esta condición, cuáles son los planes de ayuda que se están fomentando desde ACNUR, desde Talentos Sin Fronteras y desde otras organizaciones también, sin fines de lucro, con las cuales ACNUR obviamente tiene proyectos de atención para los refugiados en Panamá. ¿Cómo está la cuarentena, Ángela? Bueno, la verdad ha sido, digamos, ya llevamos como casi un mes de cuarentena, ¿no? Y ha sido Sí, todo formal, sí. un proceso de adaptación. Eh, Podamos hablar un poquito más de esto en el live, pero el ¿Cómo trabajo no? de la ACNUR es mucho de terreno, o sea, sí estamos en la oficina, pero mucho también se trata de ir a visitar a la gente, de estar con nuestros socios, de tener actividades. Entonces, no solo en Panamá, sino a nivel global, el ACNUR se ha enfrentado al reto de tener que reinventarse y de tener que seguir respondiendo, porque es nuestro mandato y es lo que hacemos, lo que nos apasiona, pero también tomando en cuenta estas medidas que, que digamos, pueden afectar la movilidad de los países, por ejemplo, en Panamá, que tenemos las restricciones de movilidad, o en otros países donde hay ciertos espacios, por ejemplo en Guatemala, ciertos departamentos que están cerrados, que no pueden, las personas que vienen en ese departamento no pueden salir de ese departamento. Entonces, nuestro staff, nuestro personal allá, pues tiene que ver cómo hace para seguir estando para los refugiados, para las personas desplazadas y para las personas que están solicitando asilo y que están huyendo, porque aunque el coronavirus nos está manteniendo en casa, las personas tienen que buscar un lugar seguro para vivir. Y aunque, digamos, algunos que no estamos en esa situación, estamos en nuestra casa, estamos con nuestros desafíos, hay gente en países en el mundo que hay guerras, hay conflictos, hay violencia, hay violaciones de derechos humanos que tienen que decidir entre la vida y la muerte, y la cuarentena, el coronavirus, no, no les da la opción de no escoger, ¿no? Tienen que decidir qué hacer. Eso, sí, eso es una pregunta de calentamiento, ¿no? Porque ciertamente como que se sale del radar esa situación y parece que todo está detenido, todo el mundo está en cuarentena, todo el mundo está en sus casas y la situación de movilidad de los refugiados se detiene también, ¿o no? No, no se detiene, lamentablemente, digo, para los que ya están en el país de asilo, en el país de destino, sí, tienen que acomodarse a las restricciones que hay en el país, pero aquellos que están en su país de origen, que están viviendo situaciones de violencia en su comunidad, que hay una amenaza a sus vidas, necesitan decidir salir. Y entonces esto les pone muchísimos más desafíos que antes no se tenían que enfrentar. Antes ellos salían y sí, tenían que llegar al lugar, eh, a un lugar seguro, pero ahora en ese traslado tienen que pensar en: ¿me voy a contagiar o no me voy a contagiar? ¿Voy a poder entrar o no voy a poder entrar? ¿Voy a poder buscar un lugar seguro donde dormir los primeros días? ¿O voy a recibir asistencia? O también están las instituciones del gobierno trabajando para poder recibir mi solicitud. Se despiertan toda una serie de desafíos nuevos para ellos, que también son desafíos para nosotros poder responder, ¿no? Dentro Claro. de las condiciones que tenemos en los países. Sí, seguimos así calentando y sigo con este tema porque es bien interesante caer en cuenta de esta situación, tanto de ida como de regreso. Por ejemplo, no es en Panamá, pero seguramente hemos leído la situación de los migrantes refugiados venezolanos que salieron
como refugiados de Venezuela y explota esta pandemia, esta cuarentena en todas partes y se devuelven. Y entonces quedan como en la mitad, como que, mira, no soy de aquí ni soy de allá, y quién responde, ¿no? Sí, hay una serie de, digamos, no solamente con los refugiados y los migrantes venezolanos, pero también hay personas que se están cuestionando, ¿no? O sea, pasar una pandemia en un país que no es tuyo, con tu Ujú. familia probablemente muy lejos, aunque tu vida corra peligro, lo consideras Claro, regresar, pero lamentablemente ahora no pueden regresar. La mayoría de los países tienen cerradas las fronteras y en países como por ejemplo en Panamá, la salida de un solicitante de asilo cuando sale del país donde está, en el caso de Panamá, se entiende que está renunciando a la solicitud. Entonces, ese proceso que le va a dar protección internacional en Panamá, digamos que lo pierde. Entonces, en estas semanas nuestros socios también, la oficina de gobierno encargada del tema de refugiados, que es la UNPAR, han estado haciendo mucho hincapié en esto y preguntándole a las personas por qué estás considerando regresar. Si es un tema de no tengo cómo comer o no tengo cómo pagar la renta, entonces, que de esto igual lo vamos a hablar, pero lo voy adelantando, los referimos a los socios del ACNUR que tienen programas de asistencia para que puedan apoyarles durante ese tiempo. Mientras, bueno, o claro. sea, dura la pandemia, mientras podemos ayudarles a salir adelante. Vale, si quieres empezamos de una vez por allí. Vamos a ser flexibles con la conversación que nos habíamos planteado, pero ya que caemos en este tema, bueno, le refrescamos a los que se están uniendo. Hace un rato estamos hablando con Ángela Flores, asociada senior de comunicaciones de ACNUR Panamá y cabeza del proyecto en la parte de comunicaciones de Talentos Sin Fronteras. Vamos a hablar entonces de la situación de los refugiados en Panamá. En grandes términos es lo que hemos estado hablando. ¿Cuáles son las acciones o proyectos de ayuda en esta situación de pandemia a los refugiados que están en Panamá? ¿Qué ayuda se les está ofreciendo? Bueno, voy a echar un poquito para atrás para aquellas personas que Ujú. quizás no tienen claro o tienen un poco difuso el concepto de refugiado para aclarar quién es Perfecto. una persona refugiada. Una persona refugiada es aquella que ha sido forzada a huir de su país porque su vida, su integridad física o la de su familia corren peligro. Entonces son personas que, a diferencia de los migrantes, no escogen salir. Se ven, como estaba diciendo al principio, obligados a escoger entre la vida y la muerte. O sea, tienen decisiones muy difíciles que, gracias a Dios, países como Panamá, en su historia muy pocas veces hay personas que han tenido que enfrentarse a esa situación. Y en Panamá en general hay refugiados reconocidos por el Estado, porque los estados son los que reconocen esta condición. Hay 2.500, alrededor de 2.500 refugiados y un poquito más de solicitantes de asilo, que son aquellos que han solicitado al Estado panameño ser reconocidos y tienen que pasar por un proceso administrativo y legal que establece la ley. La ley que regula el tema de refugiados es el Decreto Ejecutivo 5 de enero del 2018. Y ahí establece cuál es la definición para Panamá de refugiado, cuál es el proceso y quiénes son las instituciones que están involucradas en ese proceso. Entonces, ahora mismo la pandemia, creo que a todos nos tomó por sorpresa, ¿no? Nadie se imaginaba cuando en Sí. diciembre leímos las noticias en China que había un virus, nadie se imaginó que íbamos a estar 4 meses después encerrados en nuestras casas viendo qué hacemos, ¿no? Y Y mucha gente cuando destaparon el primer caso de coronavirus aquí en Panamá, creo que tampoco nos lo imaginábamos que íbamos a estar en este nivel de para cuarentena. nada. Y uno escuchaba mucho de es una gripe normal, es una gripe ahí queda un poquito duro. Y bueno, la verdad es que estamos viendo que lamentablemente no es así, es una situación muy grave. Y si ya de por sí a todos nos tomó por sorpresa una persona que está, primero que todo, en un país que no es su país, segundo, en situaciones de vulnerabilidad, porque son personas que, aunque no todos son personas con estudios, hay algunos que vinieron con la mano delante y la otra atrás. Y vinieron a empezar desde cero sus vidas y a reconstruir sus vidas en un país que les ha abierto las puertas. Porque cuando un país le abre las puertas a un refugiado, es simplemente que le salva la vida.
y están aquí tratando de echar para adelante como todos. Entonces se encuentran con esta situación de la mayoría de ellos, desafortunadamente, aunque los refugiados reconocidos por el Estado panameño tienen un permiso de trabajo que les permite trabajar legalmente y ser contratados, la mayoría trabaja en el mercado informal. Entonces, cuando pusieron la cuarentena y nos dijeron no podemos salir de las casas, las personas que trabajan en el mercado informal fueron las primeras que se vieron afectadas en cuanto a sus medios de vida. Si ellos salían a hacer el día, eso era con lo que comían, con lo que alimentaban a sus hijos, con lo que ahorraban para pagar el arriendo del lugar donde estaban viviendo. Y ahora no están haciendo dinero, no tienen cómo ir a trabajar. Otros, algunos beneficiarios del programa Talentos sin Fronteras tuvieron sus contratos suspendidos, que es lo que a muchísimas personas, inclusive panameños, les está sucediendo. Claro. Entonces, cuando ya no tienes cómo pagar tu día a día, o sea, la gente tiene que comer. Tienes que comer, tienes que ver cómo alimentas a tus hijos y tienes que empezar a tomar medidas para poder sobrellevar la cuarentena. Entonces, en ese contexto, el ACNUR siempre, a través de sus socios, que son organizaciones que trabajan en Panamá en temas de refugiados, ha tenido asistencia para casos vulnerables. Casos vulnerables significa aquellas personas que, si bien entendemos que todos están en una situación complicada, tienen algunos riesgos, además de digamos, lo normal. Por ejemplo, son mujeres solas o mujeres embarazadas, o son familias que tienen niños muy pequeños, familias numerosas, personas que tienen alguna discapacidad o una enfermedad crónica, adultos mayores. Entonces, estos grupos de personas usualmente son apoyados por el ACNUR y sus socios a través de distintos sistemas de asistencia. Con la pandemia lo que hicimos fue reforzar esos sistemas de asistencia y ampliar los fondos que, digamos, mover un poquito y ampliar los fondos que teníamos para poder ayudar a más gente, porque refugiados reconocidos que ya estaban trabajando, así como los solicitantes de asilo que estaban trabajando informalmente ahora y que no necesariamente necesitaban ayuda, ahora vienen a solicitar ayuda porque como comen. Lamentablemente, y creo que esto es algo que quizás puede ser conocido para todas las personas, Naciones Unidas, el ACNUR, depende de donaciones de estados, de países, etc. Entonces, nuestros fondos lamentablemente son limitados. Y lo que le estamos diciendo a las personas es, hay programas ahora mismo de asistencia que están funcionando para ellos, que básicamente lo que les están dando es asistencia en efectivo o bonos electrónicos para poder pagar alimentos y medicinas, que es lo más básico e importante ahora mismo, y otros proyectos un poco más pequeños para ayudar a personas a pagar el arriendo. Entendemos que la ley panameña, a través de los decretos que han salido, han pedido que no se hagan, que no se saque a la gente que no puede pagar y que los arrendatarios tengan eso en cuenta, ¿no? Que las personas no están pudiendo generar dinero. Entonces, para aquellas personas que quizás no han podido acordar con su arrendatario el plan de pago o cuándo se va a pagar, entonces les está apoyando para evitar que se queden en situación de calle, evitar que tengan que ver en este momento con una pandemia afuera, que es un virus que no vemos, que está pues en todos lados, que tengan que salir a buscar un lugar donde dormir nuevamente, entrar a una nueva relación con un arrendatario y exponerse a contagiarse de un virus que para una persona en una situación vulnerable puede ser mucho más complicado salir adelante que para una persona que pues no está en esa situación. Entonces el ACNUR, claro, ya para responder un poquito más tu pregunta, y antes de que le respondas, Ángela, de repente, no sé si tenemos alguna cifra para que la gente pueda darse una idea de cuántas personas estamos hablando para recibir estas ayudas como las que estás diciendo de parte de ACNUR. Bueno, mira, nuestro principal socio que brinda asistencia en efectivo, en el mes de marzo atendió a más de 2.000 familias que necesitaron ayuda. Y habrá muchas otras que llegaron solicitando asistencia, pero que han sido referidas a otras organizaciones para que les apoyen. Han tenido que ser creativos, al igual que los panameños. O sea, esto no se escapa de la situación que panameños están pasando. Lo que nos han contado es que, por ejemplo, tienen que tomar la decisión de racionar la comida
Entonces, los que tienen niños, lo que hacen es que a los niños les dan la misma porción, pero los adultos comen menos y comen más carbohidratos porque da la sensación de llenura, entonces no les da hambre o no sienten que tienen hambre. También algunos están llamando amigos, a vecinos, antiguos colaboradores de trabajo, socios, para pedirles prestado, para pedirles ayuda, Claro. para decirles, oye, ¿me puedes prestar? Yo después te pago. Algunas otras personas han optado, lamentablemente, poniéndose en riesgo en las horas que tienen en la semana que pueden salir, ir a trabajar, en lugar de ir a comprar alimentos, que es para lo que está destinado, porque necesitan sobrevivir. También hay personas que lo que nos han contado es que han cambiado su horario de comidas. Entonces se levantan un poquito más tarde, hacen brunch, o sea, hacen ahí un desayuno, un desayuno fuerte. Exacto, a las 11:30, y la siguiente comida es a las 4 de la tarde. Entonces esto pues los ha llevado a decidir entre qué hacer, han recortado costos. Hay una solicitante de asilo de Nicaragua que nos contaba que ella no esperaba que la temporada de lluvia llegara tan rápido, y el lugar donde vive en goteras. Y el primer día que llovió torrencialmente un domingo, se le inundó la casa y se le mojó el colchón donde duermen los niños. Los dos niños comparten un colchón. Entonces ella decía, ahora estoy preocupada porque se me mojan las cosas, los niños se me van a enfermar, entonces voy a tener que salir a buscarles medicina, ¿y qué pasa si me enfermo? Y esa es la principal pregunta que tienen, ¿qué pasa si me enfermo? Aunque el sistema de salud panameño les brinda asistencia, aún antes de la pandemia ellos podían ir y recibir asistencia. Claro. Es algo que les causa muchísimo estrés, al igual que cualquier persona, salir nos causa estrés de contagiarnos. Para ellos es, si me contagio no tengo cómo pagar una clínica privada. Y si trabajaba informalmente no tengo seguro social. Entonces, ¿cómo hago para recuperarme? ¿Cómo hago para no contagiar a mi familia? Entonces, lo que el ACNUR ha habilitado es una página web que ha estado siendo compartida con grupos de WhatsApp que tienen nuestros socios, con personas refugiadas, por las redes sociales, que se llama ACNUR Ayuda. Y en esa página web, que lo que voy a hacer es compartirte el enlace para que después lo puedas compartir y la gente pueda ver el enlace, tenemos cómo contactar a nuestros socios, cómo contactar al ACNUR y también a nuestros socios. Seguimos atendiendo, algunas cosas han cambiado. El ACNUR antes recibía personas los jueves en su oficina, ahora ya no los podemos recibir porque no estamos en la oficina. Nuestros socios tampoco están trabajando en la oficina. Entonces, esa página lo que detalla es cómo pueden contactar a nuestros socios y qué tipo de atenciones están dando. Si hay alguna persona refugiada que está conectada, solicitante de asilo que está conectada, lo que les invito es a entrar a esa página web, pero también contactar a la organización con la que más tienen contacto, ya sea Cruz Roja, ya sea Consejo Noruego, y avisarles de la situación que se encuentran. Y nosotros tenemos una trabajo interagencial con todos nuestros socios, donde podemos hacer referencia. help.unhcr.org. Perfecto. Entonces allí van a tener cómo contactar a ACNUR y plantear algún caso. ¿Cuál sería el paso siguiente? ¿Cuál sería el procedimiento? Me meto en la página. Se meten en el coronavirus. Y van a encontrar un menú. Hay algo de información importante y hay una que dice cómo contacto a las organizaciones. Y ahí están cada una de las organizaciones con su logo y cómo contactarles, ya sea un teléfono o un correo electrónico. Entonces ya se ponen en contacto con la organización y les invitamos como les decía antecitos, les invitamos a ponerse en contacto con aquella organización con la que más han tenido contacto. Entonces, si una familia refugiada ha tenido más contacto con Hayas, les invitamos a conectarse primero con Hayas, con la persona con la que tienen el contacto, y Hayas haría un análisis de la situación de la familia y lo referiría a la organización que le puede brindar la ayuda de acuerdo a lo que esa familia necesita. Y esto lo estamos haciendo de esta manera porque a raíz de la pandemia,
las situaciones de las familias, como estaba comentando, ha cambiado. Y personas que ya tenían un trabajo, ya estaban pudiendo ser sostenibles, pudiendo aportar a la economía Sí. del país, por ejemplo, han visto sus contratos suspendidos y ahora necesitan ayuda. Entonces, ha habido un incremento en las solicitudes de apoyo de nuestras organizaciones y lo que queremos es no recargarlas para poder responder lo más rápido. Entonces, aquellas organizaciones que ya conocen estos casos, o sea, por ejemplo, Hayas ya me conoce a mí, ya conoce mi historia familiar, puede entender más rápido a dónde referirme y cómo apoyarme y con qué organización conectarme a, por ejemplo, Consejo Noruego, con el que quizás nunca he tenido contacto y ahora apenas me van a empezar a conocer. Entonces, lo que queremos es que además también las personas refugiadas tengan esa conexión con una organización de confianza con la que ya han trabajado, que ya les ha brindado respuesta, porque en estos momentos tan inciertos lo más importante es tener confianza y poder contactar a aquellas personas que ya nos han apoyado. Claro. Y eso, bueno, y en el caso de que no hayan tenido contacto con ninguna organización de estas, pues es el momento de hacerlo, ¿no? Sí, entonces en ese caso, aquellos que nunca han tenido no han tenido contacto con alguna organización pueden contactar al ACNUR. Entonces ahí el ACNUR les va a hacer las preguntas para conocer su situación actual, por ejemplo, cuántos miembros en la familia son, lo que estaba comentando de las vulnerabilidades que vemos, ¿no? Si son mujeres cabezas de familia que están aquí con varios niños, etcétera. Entonces hacemos la referencia a la organización que mejor los pueda apoyar y también podemos responderles dudas sobre el proceso legal, como lo que estábamos hablando en un principio. Aquellas personas que por la incertidumbre de la situación, porque se sienten solos, están empezando a considerar regresar a sus países, a pesar de que han venido por una situación por la que corrían peligro. Les invitamos entonces a contactar al ACNUR para explicarles cómo funciona este proceso y pues explicarles realmente más a fondo cómo es el proceso de solicitud de asilo, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y también ponerles en contacto con la oficina del gobierno, que es la UNPAR, la Oficina Nacional para Atención a Refugiados, que es una oficina adscrita al Ministerio de Gobierno, que es la encargada de las solicitudes de asilo, que además también les puede brindar mucha más asesoría y mucho más acompañamiento. También aprovechar para comentar que, bueno, los solicitantes de asilo tienen un documento que les entrega la UNPAR, que es esta oficina que les comentaba. Entonces, es un documento que les permite estar en el país de manera legal mientras su solicitud es procesada. Pero ese documento tiene una fecha de vencimiento y algunas personas tenían fecha de vencimiento de marzo y abril. Y la oficina ahora mismo está cerrada por la razón de la pandemia. Entonces, claro, lo que ha hecho el gobierno panameño, la UNPAR avisó que aquellas personas que se les vencían los documentos en marzo y en abril, la extensión ahora, o sea, la vigencia va a ser hasta el 15 de mayo. Entonces, esto lo que les permite a las personas es, aun cuando el documento de identidad como solicitante de asilo no es el documento que, por ejemplo, piden las autoridades cuando sales a hacer la compra en las horas que te corresponden, permite a la persona tener una seguridad de que está de manera legal en el país, porque está solicitando asilo y todavía está en proceso y hay un ente, una institución que responde por ellos, que es la UNPAR. Entonces, poder tener ese acompañamiento institucional de tener una vigencia es muy importante para los refugiados. Los documentos son los que nos permiten acceder a prácticamente todos nuestros derechos. Entonces, tener todavía la vigencia pues ha sido un paso que la ACNUR ha aplaudido del Ministerio de Gobierno porque les permite a estas personas todavía tener un documento vigente. Hablas de contactar a estas organizaciones, ACNUR y a sus socios a través de esta página web. En el caso de que algún refugiado no tenga este acceso, a veces, no sé, se complica un poco acceder a la tecnología o a una página web, ¿hay algún otro modo de ponerse en contacto? ¿Algún número de teléfono, WhatsApp? Bueno, personalmente obviamente no. Sí. Sí, claro, pero todas las organizaciones han habilitado números de teléfono, ya sea WhatsApp o, bueno, WhatsApp, teléfono celular, o correos electrónicos. Todos los teléfonos que son de las organizaciones también tienen WhatsApp.
Entonces las personas, lo que podemos hacer, y aquí ya estamos en un brainstorming del trabajo, es de repente poder hacer como algún arte que permita a las personas entrar a nuestra página de Talentos Sin Fronteras y ver los contactos de las organizaciones. También hay algunas de nuestras organizaciones que tienen redes sociales, por ejemplo, Hayas Panamá tiene una cuenta de Instagram, la Cruz Roja Panameña tiene una cuenta de Twitter, también tienen cuentas en Facebook. Entonces también a través de las redes sociales pueden contactarnos. Pueden contactar también a Talentos Sin Fronteras. Nosotros podemos referirles a las organizaciones y también a una campaña que tiene la ACNUR con OIM que se llama Somos lo Mismo, que es una campaña contra la xenofobia. Ahí también podemos brindarles información de referencia de a dónde encontrar estas organizaciones. Ahorita que tocas el punto, hay uno de los temas que ha estado en el tapete con mucha confusión sí, confusión puede ser la palabra, o sobreentendidos o malentendidos, que es el tema del acceso a ayudas oficiales. Ahorita estamos hablando de ACNUR y de sus socios que son organizaciones no gubernamentales y estamos todos claros, pero mucha gente se ha preguntado si los refugiados pueden tener acceso a programas de ayuda como Panamá Solidario. Vale, mira, lo que nosotros conocemos desde ACNUR es que el presidente de la República en uno de sus comunicados, en una de sus conferencias de prensa, informó que el Plan Panamá Solidario es un plan inclusivo, en que las personas extranjeras y panameñas, ambos por igual, iban a poder recibir el apoyo. Lo que nosotros tenemos información es que personas refugiadas han estado recibiendo las bolsas de comida, que es lo que era la primera fase del Plan Panamá Solidario. Eran bolsas de comida o vales. Hay familias refugiadas que han estado recibiendo este apoyo. Es importante recordar que el Plan Panamá Solidario es muy específico en quienes pueden recibir este apoyo, no somos todos. Entonces, además hay ahora una base de datos que maneja pues el gobierno, que se ha explicado quiénes forman parte de esa base de datos, que son los primeros que van a recibir la ayuda. Entre estos están aquellas personas que sus contratos han sido suspendidos. Entonces, si una persona está dentro de esa lista y además cumple con los requisitos de vulnerabilidad que establece el Plan Panamá Solidario, va a recibir esa ayuda. Lo que sí podemos decir es que hay familias refugiadas que han recibido las bolsas de Panamá Solidario. Bien. Una de las ideas que se nos viene a la mente cuando hablamos de esta situación, uno habla de refugiados y uno se imagina gente adulta. Uno habla de las ayudas o apoyos económicos de salud y uno piensa en gente adulta. Poco se ha hablado de los niños, más allá del tema de las clases suspendidas y la educación virtual y todo este tema. ¿Qué pasa con los niños refugiados? Bueno, están pues obviamente, al igual que los niños panameños y los niños extranjeros en el país, la mayoría asistía a clases en escuela pública, en su gran mayoría. Entonces, pues, ahora mismo están con clases suspendidas. Y el ACNUR está trabajando con una ONG que se llama Cuentos Sin Fronteras para llevarle a las familias refugiadas un proyecto de Cuentos Sin Fronteras que se llama Tu Cuento Cuenta. Y lo que hace Tu Cuento Cuenta es que ha habilitado cuentacuentos que han grabado sus videos y entonces cuentan un cuento, literal, entonces lo hacen muy interactivo, entonces es un espacio de recreación, de magia, de fantasía, en mitad de pues la pandemia que ha sido pues fuerte para todos, ¿no? Y también para los niños, especialmente niños pequeños que todavía quizás no logran entender lo que está pasando. Lo que hemos hablado con las familias refugiadas es que su mayor estrés es, al igual que todos los padres, tenerlos ocupados y que no se aburran. Muchos de ellos están acostumbrados a salir a un parquecito en la comunidad o a, por ejemplo, ir a grupos de jóvenes que tienen algunas organizaciones como Red Internacional, asistir a esos grupos de jóvenes todos los sábados, y eso pues lo han perdido. O sea, ese espacio recreativo, lamentablemente, al igual que todos, han perdido ese espacio por la pandemia. Entonces, a través de Cuentos Sin Fronteras, con Tu Cuento Cuenta, el ACNUR va a llevar unas lecturas para los niños, para que puedan tener, digamos, en una semana un espacio de recreación, para que puedan tener un espacio en familia. También algunas familias nos contaban que lo que también más les preocupaba era no pasarles ese estrés a sus hijos. Nosotros como adultos no nos damos cuenta
cuando a veces nuestro estrés, nuestros hijos lo están absorbiendo. Inclusive también las mascotas absorben el estrés. Entonces, lo que el ACNUR también ha habilitado es una plataforma en línea de acompañamiento psicológico. Lo que tenemos es un consultor que es terapeuta, que es coach certificado, que va a estar acompañando a las personas que así consideren que lo necesitan. Personas que en este tiempo de la pandemia dicen, tengo demasiado estrés, tengo mucha ansiedad, el futuro es tan incierto que no sé qué hacer. Entonces, tienen una persona con la cual pueden conversar y aunque esta persona lamentablemente no les va a poder solucionar los problemas, porque de eso no se trata la terapia, claro, lo que va a hacer es darles herramientas para que ellos mismos se den cuenta de las soluciones que ya tienen a la mano, que era, por ejemplo, lo que les estaba comentando de llamar a un amigo, llamar a un antiguo colaborador de trabajo o a algún cliente, por ejemplo, las personas que venden manualidades, para decirles, mira, tengo estas manualidades en casa, quisieras comprar. Por ejemplo, también reinventarse. Tenemos una solicitante de asilo venezolana que hace unas bolsas muy lindas, bolsas de estas recicladas para el súper, y que la empresa que le proveía los materiales está cerrada. Y ella tenía materiales en la casa y lo que dijo fue, veo una necesidad que es tener mascarillas. No todos tenemos la posibilidad de comprar mascarillas todo el tiempo, además de que ahora están más caras. Entonces, si las mascarillas que compramos en la calle no las podemos reutilizar, las tenemos que ir botando y una caja trae 50. ¿Cuánto me va a durar, no? Entonces, lo que ha hecho es crear mascarillas de este material reutilizable, que son lavables, que es un material que además no permite que se peguen hongos o que cree mohosidad, y las está vendiendo por un precio supremamente módico a sus vecinos. También eso le ayuda a ella a mantenerse, pero está respondiendo a una necesidad de tener mascarillas reutilizables. Esos son algunos ejemplos de lo que la gente está haciendo. A este consultorio o digamos esta ayuda también se le va a acceder a través de help.unhcr.org. Sí, hay información, pero también tiene un número de teléfono y un correo a la que las personas pueden escribir. Entonces simplemente es mandarles un mensaje de texto por WhatsApp de que te gustaría hablar con la persona y ahí se pone una cita y ahora mismo hay 12 refugiados y solicitantes de asilo que están semanalmente recibiendo esta consulta, este espacio terapéutico durante una hora donde pueden conversar abiertamente también de sus preocupaciones, de cómo la vida les ha cambiado y que además es algo que durante la pandemia no solo para ellos, sino para todos es importante hablar y conversar. Bien. Vamos a nuestra área de trabajo, que es Talentos Sin Fronteras, que también es uno de los programas con los que atendíamos refugiados, o que atendemos refugiados en situación vulnerable y panameños además, ¿no? Recuerdo que cuando iniciaba la primera corte de este año, salió todo lo del coronavirus y bueno, tuvimos que suspender, todo el mundo, exactamente, ¿no? Todo el mundo para su casa. ¿Qué se está haciendo desde Talentos Sin Fronteras como programa? Bueno, como estabas diciendo, lamentablemente hemos tenido que volver a pensar el programa. O sea, teníamos todo un plan de trabajo con las capacitaciones para las personas, también acercamiento al sector privado que ha tenido que cambiar. Lo que hemos hecho es, bueno, lo que estamos haciendo ahora, reforzar los canales de comunicación que teníamos, crear contenido de valor. Vamos a estar subiendo a nuestra página web unos videos sobre cómo trabajar herramientas blandas, las habilidades blandas que tanto hablan en el sector privado, como comunicación, trabajo en equipo, resiliencia, que es muy importante en esta época, en esta situación actual, para brindarles estas herramientas y que en la casa, en este momento, podamos también pensar que, aunque el futuro puede ser lejano, existe un futuro, ¿no? Hay una pequeña luz ahí al final del túnel, y este es un momento que podemos trabajar en estas habilidades. Va a estar abierto, obviamente, para todo público, así que también, o sea, refugiados y panameños van a poder acceder a estos apoyos. Y las personas beneficiarias del programa de las anteriores generaciones, base de datos de Hayas, que es la organización con la que nosotros trabajamos el programa, que es uno de los socios del programa,
y están siendo, digamos, se les está preguntando cómo están, si sus contratos han sido suspendidos, aquellos que estaban trabajando formalmente, cómo está la situación en el hogar, para poder identificar, como decía, la situación, cómo ha cambiado y cómo poder ayudarles dentro de las posibilidades. Como decía al principio, el primer intento del live, los fondos son limitados. Los fondos son limitados, lamentablemente. Nos encantaría poder ayudar absolutamente a todo el mundo. Nos encantaría poder tener fondos ilimitados que nos permitieran dar una respuesta que realmente se acerque a lo que estas familias necesitan, pero lamentablemente hay tanta necesidad y los fondos siguen, digamos, siendo los mismos, aunque estamos buscando maneras para poder seguir apoyándoles, haciendo alianzas con organizaciones para poder apoyarles, trabajando con el gobierno, como estábamos hablando, para que sean incluidos en estos planes que se están gestando de apoyo durante la pandemia. Entonces, dentro de lo que podemos, dentro de lo que nuestros socios tienen la capacidad, estamos tratando de responder, estamos haciendo lo mejor que podemos. Esto, como decía, nos ha tomado por sorpresa absolutamente a todos, a nuestras organizaciones. Por ejemplo, nosotros estamos en Panamá empezando a cambiar de la asistencia en la que nosotros comprábamos los alimentos o las medicinas a asistencia en efectivo, que es darle el efectivo a la familia para que pueda comprar la medicina y el alimento. Y estábamos en ese proceso cuando llegó la pandemia. Entonces claro, ya nuestros socios no podían salir a comprar las cosas porque, digamos, tenían un horario y también hay que respetar que estas personas pues tienen sus familias, tienen sus preocupaciones y nos forzó a ser creativos. Entonces estamos, por ejemplo, hay una organización con la que trabajamos, Consejo Noruego, que ha conseguido estas como tarjetas electrónicas de supermercados que que se les puede recargar el dinero para poder apoyar a cierta cantidad de familias. Entonces, nos ha vuelto más creativos, lo cual es muy bueno, pero también nos ha demostrado que las necesidades son muy grandes y no las podemos necesariamente solucionar todos desde los organismos internacionales, y por eso también aprovecharía para hacer un llamado a la solidaridad. Este es un tiempo en el que creo que todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia de ser solidarios, la importancia de pensar en el otro, de darnos cuenta de las situaciones que vivimos, que son muy diferentes en un mismo país. Sí. Y a pensar en cómo yo también puedo apoyar, no solo a los refugiados, sino también a los panameños que están en estas situaciones. Hay muchísimas iniciativas apoyando a ciertas comunidades. Por ejemplo, hubo una iniciativa apoyando a unas familias en Santa Ana donde hay población refugiada que se vio beneficiada, sin que las personas lo tuvieran dentro de lo que consideraban que iban a beneficiar. Hay algunos de nuestros socios que también trabajan en esas áreas que sus familias, por ejemplo, el programa Enlaces, que es un programa de danza para niños, jóvenes y adolescentes que están en situaciones de riesgo, que sus familias fueron beneficiadas por estas medidas de apoyo que genuinamente panameños y extranjeros han estado creando. Y bueno, es un llamado a que en estos tiempos inciertos aquellos que tenemos la capacidad y la posibilidad de apoyar dentro de lo que podemos. Y cuando no podemos, pues tratar de ser solidarios, de no pasar información que no es correcta, que también eso está sucediendo mucho, hay demasiada desinformación. Hubo cadenas en WhatsApp, lamentablemente, que estaban diciendo que Cruz Roja estaba entregando ciertos beneficios, que no estaba entregando, y en una situación en la que la gente está supremamente estresada y tiene que ver cómo hace para sobrevivir, la información falsa lo que hace es desastres, o sea, destruye la confianza en las organizaciones. Entonces también un llamado a eso, a ser conscientes con lo que estamos compartiendo y a cuidarnos. Claro. Vamos a responder preguntas que nos han hecho ya y están en la fila, ¿no? Vale. Celi Suscategui nos pregunta, buenas noches, si la persona ya solicitó ayuda a Hayas, el Consejo Noruego, y no obtuvo respuesta, ¿qué se hace? Bueno, lo que yo le invitaría a esa persona es, bueno, nuevamente a contactarles, pero también entonces a contactar al ACNUR, para que, como estaba diciendo, nuestros socios ahora mismo sus capacidades se están viendo puestas a prueba, digamos, como a fuego muy alto.
tienen equipos pues relativamente pequeños para la necesidad que existe, entonces si también pueden contactar a la ACNUR, avisar la situación en la que están y de repente así también podemos ver a qué organización se les puede referir. Quizás estas organizaciones a las que usted se ha acercado no tienen el tipo de asistencia que usted está solicitando, entonces quizás hay otra que sí, o de repente algún programa que conozcamos que pueda apoyarle y se le puede hacer la referencia. Perfecto. Claudia Locher nos pregunta cómo podemos pedir bonos solidarios si no tenemos cédula aún. Y lo uno con otro comentario que pone más abajo, completando, de contrato suspendido sin cédula. Claro, esa es una situación bastante compleja. Todavía, inclusive, creo que los panameños ni siquiera tienen claro cómo se va a implementar esto, entonces yo creo que habría que esperar un poco a que al mismo gobierno panameño explique cómo va a ser esta entrega, cuáles van a ser los requerimientos y, bueno, tengan la certeza de que la ACNUR está en contacto con la ANPAR, que es parte de la respuesta estatal a la situación de la pandemia, y estaremos viendo cómo podemos seguir apoyándoles dentro de Panamá Solidario o dentro de algunos otros programas que se abran, y la ANPAR les estará avisando oportunamente cómo se hará los apoyos en caso tal de que sí puedan suceder. Aquatel Accesorios nos escribe, deberían dar apoyos más representativos. Después que levanten la cuarentena va a haber muchos desalojos y las personas pueden perder sus pocas cosas. Sí, eso es algo que desde ya estamos tomando en consideración. O sea, sabemos que cuando se levante la cuarentena, ciertas cosas que están pasando ahora, como lo que estábamos comentando lo de los desalojos, lo del pago de ciertos servicios, el pago de, por ejemplo, hipotecas o préstamos, va a cambiar en el momento en que digamos, la economía se empiece a reactivar. Y bueno, estamos tratando de ver qué opciones podemos encontrar en colaboración no solo con el sector público, sino también con el sector privado y con otras organizaciones. Al final, situaciones como esta, las situaciones de refugiados en general, pero también situaciones como la pandemia, requieren que todos pongamos nuestro granito de arena. Todos siempre tenemos algo que aportar, cada uno de los sectores de un país, cada uno de los sectores de una sociedad puede aportar algo, y este es el momento en el que ese aporte puede ser más visible y puede ser más real. Entonces, sería un trabajo de toda la sociedad buscar cómo apoyar también desde las instituciones. Se han estado sacando información, decretos al respecto de temas legales como los desalojos y bueno, esperamos que poco a poco vayamos viendo cómo va a seguir el futuro, ¿no? Esperando que sea uno bueno. Bueno, muchísimas gracias Ángela por este tiempo de compartir estas iniciativas. Vamos a recapitular nuestro compromiso de colocar el enlace bien interesante para acceder a estas ayudas si eres refugiado o refugiada, que es help.unhcr.org y otras informaciones que hemos estado compartiendo aquí en esta conversación. Muchísimas gracias a todos también, sí, a todos los que se unieron 2 y 3 veces. Que superaron todas los temas de la tecnología. ¿Cómo no? Pero lo hemos logrado. Y nada, vamos a estar pendientes, vamos a seguir haciendo estas transmisiones en el live de Instagram con temas que pueden ser útiles para pasar esta cuarentena de una manera productiva. Voy a aprovechar que aquí están pidiendo la página y la voy a anotar ya mismo en los comentarios. Igual como tú dices, la vamos a estar compartiendo en las redes de Talentos Sin Fronteras. Mira, ¿cómo no? Ya la estoy mandando. Entonces, en esa página ustedes van a tener un menú bastante grande, buscan la banderita de Panamá y ahí entran a la parte que dice coronavirus en mayúscula muy grande y ahí van a encontrar la información actualizada a lo que estamos haciendo hoy por el tema de la pandemia. Y también en la operación en general, pero hoy directamente la pandemia, cómo estamos apoyando. Sí, y es importante usar estos canales precisamente para manifestarlo y superar a veces la idea de que, caramba, nadie me puede ayudar o no hay acceso a ayuda. Bueno, primero hay que conocer cuál es la situación
y entonces esta es la manera, ¿no? Exacto. Sin penas, sin limitarse uno mismo. Si uno reconoce que necesita la ayuda y necesita el apoyo, si uno sabe cuál es su situación, bueno, aquí están estos canales y hay que usarlos. Exacto. Hay que tocar la puerta para poder abrirla, ¿no? Entonces, nada, Ángela, muchísimas gracias de nuevo. A ti. Ángela, la asociada senior de comunicaciones de ACNUR y parte del equipo de Talentos Sin Fronteras, compartiendo con nosotros. Te mando un abrazo y saludos a tu familia. Igual. Que estés muy bien.